Hemos llegado juntos al día 149 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Es un verdadero gozo leer la Biblia todos los días y hacerlo en tu compañía es un privilegio. Cada vez estamos más cerca de llegar al último día de leerla completamente. Pero esto no es en sí una meta, sino el mayor valor está en poner nuestra conciencia, emociones y voluntad ante la Escritura como un espejo y observar qué necesitamos dejar, poner en orden, limpiar, pulir, cortar, podar, para que nueva vida se reproduzca. Vida que solo Dios puede darnos, llena de bien y rectitud. ¿Qué nutrientes podemos añadir para vivir vidas piadosas que complazcan al Señor y sean dignas de su nombre? Comencemos con el banquete de hoy que está en Primera de Reyes capítulo 1 y 2 junto con los Salmos 37, 71 y 94. Por lo general nuestro resumen muestra lo más destacado. No nos abrumamos con detalles. Quiero anotar y decir, el texto hebreo original de Primera y Segunda de Reyes se escribió en rollos y se consideraba un conjunto unificado de enseñanzas. No fue hasta la traducción griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta que las enseñanzas se dividieron en 2 libros para mayor comodidad. Los libros de Josué hasta Segunda de Reyes también formaron parte de un solo grupo de enseñanzas llamado los profetas anteriores. Todos estos libros cumplieron la importante función de demostrar que la palabra de Dios contenida en los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o la Torá, siempre se cumple. Te invito a abrir tu Biblia y acompáñame a desmenuzar Primera de Reyes capítulo 1. Versos del 1 al 10. Nos estamos despidiendo de David con sus últimos días de vida y como rey. En este momento tiene 70 años. Su cuerpo ya no podía regular su temperatura. Las mantas no le permitían entrar en calor. Como reflejo del pensamiento médico de la época, sus consejeros hicieron que una joven durmiera con él, pero no de forma sexual para calentarlo. Hay registros de la existencia de esta práctica en esa época, pero a Dios nadie le pidió su opinión. Adonías se aprovechó de la salud debilitada y precaria de David para planear apoderarse del trono. Muy parecido como Absalón, conspiró para tomar el poder de David en su estado debilitado porque en su orgullo no le permitía a su medio hermano menor Salomón convertirse en rey. Repasemos un poco la historia. Amnón era el primogénito de David y el heredero original al trono, pero Absalón asesinó a Amnón como un acto de venganza después de que Amnón violó a la hermana de Absalón, Tamar. Eso lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 13, versos 28 al 29. El segundo hijo mayor, Kiliab, habría sido el siguiente heredero. Sin embargo, su nombre nunca se registra de nuevo después de su nacimiento. Esto sugiere que tal vez murió a una edad temprana o quedó descalificado. Absalón fue el tercer hijo de David y heredero al trono después de Amnón. Sin embargo, Joab mató a Absalón después de que éste lideró una rebelión contra David. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 18 versos 14 y 15. Según los estándares del mundo de la sucesión al trono, Adonías era el siguiente en la línea como el cuarto hijo de David. Su madre era Agüit. Como Salomón era el hijo menor e hijo de David por medio de Betsabé, quizás se sentía superior a Salomón y creía que el reino no debía pasar a manos de quien consideraba un hijo bastardo. Por lo tanto, siguió el ejemplo de Absalón y tomó el poder. Logró que Joab, comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote, lo ayudaran. Sin embargo, no consultó con algunos de los aliados más cercanos de David como Sadoc, Benaía, Natán, Salomón, ni con sus hombres valientes. Adonías, los demás hijos de David y todos los oficiales de Judá fueron a En-Rogel, ofrecieron sacrificios y Adonías fue honrado como el próximo rey. Versos del 11 al 27. Cuando el profeta Natán se enteró de las intenciones de Adonías, fue a Betsabé para informarle. Sabía que David planeaba coronar rey a Salomón. Eso lo leemos en 1 de Crónicas 22:9, y que debían actuar con rapidez para contrarrestar a Adonías. Natán y Betsabé fueron a ver a David, le informaron de las acciones de Adonías y lo animaron a que dejara claro al pueblo de Israel a quien había elegido su heredero. Versos 28 al 31. David se mantiene fiel a su voto que Salomón será el siguiente rey.
Reafirma su voto porque reconoce que esa es la voluntad de Dios, su Redentor. Versículos 32 al 35. David demuestra su obediencia sin demora. Ordena a Sadoc y a Natán ungir a Salomón como rey sobre Israel. Versículos 36 al 40. Salomón es ungido en presencia de toda la gente y el pueblo se alegra con júbilo. Versículos 42 al 49. Adonías ve que Salomón fue ungido, sus seguidores aterrados se dispersan. Versículos 50 al 53. Adonías pide misericordia, Salomón lo perdona con condición de obediencia. Desmenucemos ahora Primera de Reyes capítulo 2, versos del 1 al 4. David da instrucciones a Salomón antes de morir. Le dijo que siguiera los mandamientos del Señor para que su reino prosperara. Versos del 5 al 9. Mencionó algunas quejas que tenía con dos hombres de su reino, Joab y Simeí. Quería que Salomón ajuste cuentas con Joab porque había matado previamente a dos de los aliados de David, Abner y Amasa. También con Simeí. Este fue el hombre que maldijo a David y le arrojó piedras cuando huyó de Jerusalén durante la rebelión de Absalón. Eso lo leemos en 2 de Samuel capítulo 16. Le recomienda mostrar bondad a los hijos de Barzilai. Versículos del 10 al 11. Finalmente, el gran rey David murió. Salomón tomó el poder y su reino se estableció en gran manera. Versos del 13 al 18. Al comienzo de este nuevo gobierno, Adonías fue a ver a Betsabé y le pidió que convenciera a Salomón para que le permitiera casarse con Abisag, la joven que servía a David y lo mantenía caliente. Versos 19 al 25. Cuando Betsabé habló con Salomón, éste se enojó mucho, reconoció la amenaza. Esta petición era como pedir el reino. Esto, junto con la ambición previa de Adonías de reemplazar a su padre como rey, significó su sentencia de muerte. Salomón ordenó a Benaía, uno de los hombres poderosos de David, que matara a Adonías. Versos del 26 al 27, Salomón desterró al sacerdote Abiatar de Jerusalén porque apoyó a Adonías durante su intento de tomar el trono. Este destierro fue ordenado por Salomón, pero fue dirigido por la providencia de Dios cuando Abiatar fue desterrado de Jerusalén. Por lo tanto, fue desterrado de servir como sacerdote. Se cumplió una profecía que había sido hablada contra la casa sacerdotal de Elí aproximadamente 100 años atrás. Eso lo leemos en 1 de Samuel capítulo 2, versos 30 al 33. Versículos 28 al 34. Luego Salomón dirigió su atención a Joab. Este se refugió en el tabernáculo, pero es ejecutado. Verso 35. Benaía reemplaza a Joab y Sadoc a Abiatar. Versos 36 al 45. Luego Salomón fue tras Simeí. No lo mató inmediatamente, en lugar de eso lo puso bajo arresto domiciliario en Jerusalén. Al desobedecer, muere también. Verso 46. Así el reino fue afirmado en manos de Salomón. Ahora pasemos a desmenuzar el Salmo 37. Verso 1. David inicia exhortando con dos instrucciones negativas: no temer o preocuparse, ni envidiar de los que hacen el mal. Verso 2. ¿Por qué? Porque pronto van a desaparecer. Y da 4 acciones que se deben vivir claramente, tienen conexión directa con Dios. Verso 3, confía en Dios. Verso 4, deleítate en Dios. Versos 5 y 6, comprométete con Dios. Verso 7, quédate quieto. Versos del 8 al 11, hay una herencia duradera. Versículos del 12 al 15, los malvados que conspiran contra los justos están cavando su propia tumba. Versos 16 al 22, abundancia temporal versus abundancia eterna. Versos 23 al 26, la mano ayudadora de los justos, el Señor es quien sostiene su mano. Versos 27 al 34, ejecución versus exaltación. Verso 35, el linaje de los malvados se extinguirá versus la prosperidad de los prósperos. Ahora movámonos al Salmo 71 y desmenucemos juntos. Versos del 1 al 4, suplica por la presencia y protección de Dios. El salmista comienza reconociendo a Dios como su refugio, buscando su protección y liberación de personas injustas y crueles. Versos 5 al 8, el salmista declara su confianza en Dios, quien ha sido su esperanza y ayuda desde su juventud. Su proclamación de la justicia y la salvación de Dios a lo largo del día. El voto del salmista de alabar a Dios continuamente. Versos del 9 al 13. La súplica de no ser abandonado en la vejez es un reconocimiento de la fragilidad humana y la dependencia de la naturaleza inmutable de Dios. La afirmación del salmista de que Dios lo sostendrá. Su confianza en la justicia de Dios contra sus enemigos, de que la venganza pertenece a Dios. Versos 14 al 16, la esperanza del salmista está en Dios.
su determinación de hablar de la justicia y la salvación de Dios todo el día, la confianza del salmista en el Señor como su Salvador. Verso 17. El salmista continúa aprendiendo y proclamando a seguir a su amo. Verso 18. Una repetición de la súplica del verso 9. Como alguien viejo y con canas, tiene la responsabilidad hacia aquellos que están en el comienzo de su viaje, para enseñarles las cosas del Señor y para guiarlos a seguirlo. Versos 19 al 21. Avivado por Dios que hace maravillas. Versos 22 a 24. Cánticos de alabanza al Santo de Israel. El Santo de Israel es otro nombre para Dios. Y para terminar, desmenucemos el Salmo 94, versos 1 al 3. El salmista demanda retribución basado en el carácter de Dios como juez de toda la tierra, basado en el carácter de los arrogantes que merecen juicio. Versos 4 al 7. Los malvados se vuelven más arrogantes en su hablar, en oponerse al pueblo de Dios, en menospreciar a los demás, en explotar a los desamparados, aquellos a quienes Dios ha prometido proteger, viudas, huérfanos, extranjeros. El gran error de los arrogantes es negar que el Señor los ve, que el Dios de Jacob no hace caso. Versos del 8 al 11. Los malos no escaparán sin castigo. Su falsa seguridad es necia. La creación da cuentas al Creador, los hombres son solo un suspiro. Versos 12 al 15. Los justos necesitan someterse a la disciplina del Señor. La disciplina es una forma de bendición. Alivio en medio de la opresión es posible. Las preciosas promesas del Señor proveen esperanza. Verso 16. Adoptar una postura contra los malhechores. Versos 17 al 23. Dios es un refugio para los justos, pero un destructor de los opresores. Hasta aquí el resumen de hoy. Amado oyente, de los actos y acciones de Dios revelados en los textos de hoy aprendemos. Seleccionó a Salomón con específico propósito. Dios es fiel, está activamente envuelto en la historia, disciplina la desobediencia, juzga las conspiraciones y traición de Adonías, Joab y Abiatar. Enseña que el mal hay que responder con confianza, humildad, paciencia, amor, obediencia y perseverancia. Dios es refugio, sustenta al justo en su vejez y lo fortalece, protege, guía y salva al justo. Es el juez supremo, trae justicia y retribución al malvado. Dios es de esperanza y fuerza constante. De los actos y acciones de Dios mostrados en los textos de hoy, ¿cuál es el más significativo para ti? Escríbenos en los comentarios abajo. Nuestro resumen de hoy estuvo alimentado gracias a la ayuda de Sé como Cristo, Escrituras Inspiradas. No te pierdas el banquete de mañana en el Salmo 119, versos del 1 al 88. Es una de mis secciones favoritas y es una lectura relativamente corta. Esta podría ser una oportunidad para que puedas igualarte si estás retrasado. Recuerda identificar palabras, frases o ideas que te inspiren a adorar a Dios, agradecer, confesar, suplicar. O puedes hacer la pregunta, ¿qué puedo tomar de este versículo para adorar a Dios, confesarle, agradecer o suplicar? Y amo decir que hermoso es experimentar que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Gracias por venir. Será hasta la próxima.